Estamos de regreso, vamos a ir a la línea telefónica. Le agradezco a Jesús Ibarra, él es académico del ITESO, especialista en temas de transparencia, y con él vamos a platicar de esta información que nos compartía Lauro Rodríguez sobre pues las anomalías señaladas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en su reciente informe que, bueno, pues actualiza precisamente todos los créditos que hay pendientes y de alguna manera a mí me gustaría también aprovechar a Jesús Ibarra para platicar sobre la poca visibilización que hay precisamente del trabajo de fiscalización en el Estado, sobre los detalles de los mismos sobre todo. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo, muchas gracias. Oye, bueno, leí la nota y escuchaba también a Lauro, y la verdad es que es un escándalo este informe, que ya venía previamente anunciado por la auditoría en otras ocasiones, pero lo que me parece más grave, más allá de esta cifra de 1.775 millones de pesos de daños al erario avalados ya por una autoridad como es la auditoría, pero creo que lo más grave es que no solo que la auditoría está encontrando irregularidades, sino que no puede cobrarlas, es decir, no hay una garantía para recuperar el dinero ni para sancionar oportunamente a los responsables. En el informe hay créditos ligados a cuentas públicas de hace más de 15 años y continúan vigentes, y no ha habido ahí un avance en cuanto a recuperación de activos, en cuanto a sanciones administrativas o penales claras, y eso me parece gravísimo. Claro, y además hay situaciones curiosas que se han dado, por ejemplo, Jesús, en el caso de los municipios, hay municipios que acumulan señalamientos prácticamente de todos los ejercicios, y hay alcaldes que repiten en el cargo o que después se convierten en diputados, y que el arrastrar precisamente créditos fiscales no significa un impedimento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, este informe tendría que activar controles de parte no solo de la auditoría, sino de otras autoridades, para sancionar a los responsables y para recuperar el dinero o el daño patrimonial. Y esto es también muy importante, el que conozcamos bien de qué se trata, porque es probable que puedan prescribir todos estos créditos fiscales, y entonces todavía estaremos peor. Como ves, estamos ante un esquema pues de impunidad sobre los responsables. ¿Qué tendríamos que saber los ciudadanos? Y esto respondiendo más puntualmente a tu pregunta. No nos queda claro en el informe de la auditoría cuál es la fecha exacta en que cada crédito se volvió exigible. Y este dato es importante porque a partir de esa fecha es cuando operan las prescripciones de esos créditos, que en general más o menos van por ahí de los 5 años, en caso de que no haya una actividad de seguimiento de parte de la autoridad para cobrarlos. Entonces tendríamos que saber esa fecha exacta, tendríamos que saber cuál fue la última gestión de cobro válido de ese crédito, cuándo se notificó, si hubo alguna interrupción de ello porque se presentaron algunos amparos. Es decir, tendríamos que conocer mucha más información. Muy importante, qué servidores públicos iniciaron o están señalados, ¿no? Y qué responsabilidades administrativas se abrieron con motivo de esas omisiones con los recursos públicos. Desde luego también cuánto se ha recuperado en un saldo específico de estos 93 créditos, y como viene el proceso electoral del 2027, seguro que muchos de los funcionarios involucrados que están o que buscan reelegirse o participar en la administración tendrían que estar limitados en sus derechos políticos. Claro, y ahora viene otro tema que es el proceso
que se sigue con las últimas reformas que se han hecho a la legislación en materia de fiscalización, Jesús, que tiene que ver con quitarle precisamente dientes a la Auditoría Superior y fortalecer mucho al Tribunal de Justicia Administrativa, que ya sabemos, pues, lo que esto ha significado, porque hay en estas cuentas, y yo recuerdo en algunas revisiones en particular, hay muchas suspensiones otorgadas por el tribunal para que los créditos no se hagan efectivos. Sí, totalmente de acuerdo. Decía hace un momento que este informe tendría que activar a otras instancias del sistema anticorrupción, que supone que es un sistema que está hecho para coordinarse, y la coordinación implica que a partir de esta información, por ejemplo, el fiscal anticorrupción ya tiene una agenda puntual para investigar si estas irregularidades a la hacienda pública se pueden configurar en delitos, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, cohecho. Yo no he escuchado de la Fiscalía Anticorrupción que lleve nada de este informe a abrir algún tipo de carpeta de investigación. El Tribunal de Justicia Administrativa, que sistemáticamente hemos visto cómo a través de formalismos y de un uso totalmente restrictivo de la ley, muy formalista, luego en otros casos de corrupción pues le da la razón justo a los probables posibles responsables de esos hechos. Y ahí también el Tribunal de Justicia Administrativa debería de informarnos mejor cómo está interpretando la legislación administrativa y cómo está interpretando los procedimientos administrativos sancionadores, porque pues si no todo termina en que este tribunal está lavando la cara y está evitando la recuperación de los activos corruptos, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos es un expediente público trazable, no hay trazabilidad de cada uno de estos 93 créditos fiscales, en dónde van, en qué etapas, si ya interviene otra autoridad como el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía. No tenemos un semáforo de antigüedad y de riesgo jurídico, es decir, que nos diga con claridad cuáles son créditos fiscales menores de 3 años, que ya tienen 5 años y pudieran prescribir, o los que definitivamente ya prescribieron y entonces ya no pueden ser recuperables. También tendría que identificarse ahí mismo en el semáforo la inactividad procesal de las autoridades que tendrían que cobrarlos, por ejemplo el servicio de Hacienda, Servicio Estatal Tributario que se llama Hacienda, y de las autoridades municipales también, los órganos internos de control que son responsables de llevar los procedimientos administrativos. Es decir, todo esto tendría que servirnos para identificar dónde están los problemas y llevar, a final de cuentas, a un control preventivo. Lo que no puede ser es que la auditoría cada año nos esté informando que cada vez aumentan más los créditos fiscales y que además son incobrables o que no se están cobrando. Tendríamos que determinar dónde están las fallas para modificar los esquemas de compras, de nómina, de obra pública, los controles internos, antes de que ocurra este daño patrimonial a la hacienda pública, ¿no? Claro, y que no es privativo del sistema local, me parece que también ocurre mucho en la fiscalización federal. De pronto pierde sentido estas revisiones que de por sí revisan un porcentaje súper bajito del recurso ejercido, que dejan mucho que desear todavía en las auditorías sobre el funcionamiento de las entidades, pero que en la revisión del dinero, pues mientras no haya consecuencias, en realidad creo que a los responsables de administrar el dinero les preocupará muy poco que se les hagan señalamientos, ¿no? Sí, totalmente, y como dices también, la fiscalización de las instancias federales tiene mucho que ver con esto, porque hay muchos, por ejemplo, sobre todo obra pública, hay muchos proyectos que tienen financiamiento y presupuesto federal y estatal, y no nos queda claro cómo el plan anual de auditoría, tanto del Estado como el de la Federación, va enfocado a revisar estos casos y dejar fuera algunos otros, porque es parte de
una gestión de la impunidad que tendría que evitarse. Si recuerdas el último caso interesante que se siguió y se tiró del hilo con una fiscalización y un vínculo con la Fiscalía General adecuado, fue el de la estafa maestra. Claro. La estafa maestra se logró eso porque había una auditoría especial para ese tipo de proyectos que le llaman auditoría forense. Y esas auditorías forenses pues vieron que efectivamente eran una bomba política y ya no las hacen, lo cual es lamentable. Ahora lo que se está revisando es eso, libretas de contabilidad, y aún así están saliendo estas irregularidades, ¿no? Claro, que también los casos de pronto son revisados y se mediatizan si hay una investigación periodística, que fue el caso de la estafa maestra, pero a los políticos parece no ser un tema que les interese, a menos que sea para utilizarlo en campañas. Exactamente, es parte de este esquema, repito, de impunidad, que no se revisa todo, se revisa mal, o incluso con créditos fiscales ya establecidos, fincados, son incobrables, no se sigue el procedimiento adecuado para ello. También, si recuerdas, se había hablado que ya iba a empezar a haber por ahí en 2022 unos cobros y embargos determinados a ciertos funcionarios públicos. Recuerdo especialmente el caso de Al. No nos han dicho qué pasó con eso, qué se embargó, qué no se embargó, en qué situación está ese expediente, no lo sabemos. Y Pejal tiene el 30% de los 1.700 millones de los que se están hablando, identificados en esos créditos fiscales, ¿no? Por supuesto. Te agradezco muchísimo, Jesús, que nos hayas tomado esta llamada y que nos ayudes a revisar estos temas tan importantes. No, encantado, Sonia, muchas gracias y muchos saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Es Jesús Ibarra, académico